¿Qué rollo, plebes? El día de hoy vamos a platicar un poquito y le voy a dar algunos consejos que para mí pueden ser bastante básicos y para muchas personas también, pero mucha gente realmente los olvida y cree que por haber jugado mucho, por tener muchas victorias, ya sabe esto y a veces nos olvidamos de lo básico. Pero bueno, vamos a ver algunos tips para mejorar en PvP en Pokémon Go. ¿Y de qué va a tratar? ¿Cuáles son los tópicos? Son 4, muy importantes. 1. Conoce tus tipos. Conteo de básicos. Conoce el meta y tu equipo. Analizar, pedir ayuda y mejorar. Son tópicos o temas muy básicos y simples, pero con gran profundidad e implicaciones en tu estilo de juego y más que nada en tus resultados. Vamos a empezar. Primer tema, conoce tus tipos. Cuando uno habla de conocer tus tipos, obviamente se refiere a que eléctrico le gana agua, a que agua le gana fuego, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando se vuelve un poco más complejo? Aquí tenemos una gráfica que saqué de Bulbapedia, link en la descripción, y podemos ver que hay bastantes tipos, la verdad. Y muchas veces un ejemplo es que si tú eres súper efectivo a algo, no siempre vas a resistir eso. Así que es muy importante saber cómo manejarlo y cómo saber cuando hay una combinación de dos tipos, si esos tipos se protegen entre sí, cuál sería la mejor manera de enfrentarte. Por ejemplo, un Pokémon que sea tipo Dark Poison, siniestro veneno, es decir, solamente va a ser débil a tierra. Va a estar cubriéndose bastante entre ellas, entre esos tipos, así que es muy importante saber esto. Y realmente, ¿de qué me sirve esto? Bueno, una es conocer debilidades y fortalezas, eso es lo más esencial, saber qué le pega a qué y con qué le puedes ganar. Saber qué ataques utilizar entre cargados y rápidos. Muchas veces tenemos Pokémon bastante buenos que tienen una cobertura bastante amplia. Un ejemplo claro es Toxicroak, que tiene ataque lucha de básico, tierra de cargado y también veneno de cargado. Obviamente tiene otros ataques, pero ese es el set en general. Y tiene una gran cobertura ya que le puede pegar a los tipos planta, le puede pegar a los tipos acero, le puede pegar a los tipos roca, etcétera, etcétera. Así que es muy bueno eso. Otra será mejor entendimiento del meta y vamos a analizar esto un poquito después. Pero en pocas palabras sería ver cuáles son los mejores tipos y cómo se desenvuelven para así tú poder contrarrestarlos. Siguiente tema, conteo de básicos. Esto es bastante importante ya que el juego realmente se basa en ataques rápidos y ataques cargados. No es como los juegos originales que hay opciones para modificación de estadísticas sin hacer daño. No hay estados como paralizado, dormido, etc. Y vamos a analizar primero así un ejemplo, Swampert, que tenemos de rápido, en su mayoría de los casos debería llevar disparo lodo. Y tenemos que siempre debe llevar hidrocañón, pero el segundo ataque puede estar entre terremoto y onda tóxica dependiendo el meta o en dónde se esté usando. Y podemos ver que disparo lodo va a generar 9 de energía por cada básico. Hidrocañón te va a estar costando 40, terremoto 55, onda tóxica 65. Aquí ya tú puedes saber una conversión de cuántos rápidos necesitarías para cada ataque cargado. Otro ejemplo muy distinto es Registeel, que fijar blanco te va a generar 5 de energía, pero va a ser un ataque de un turno. Dispararlo va a ser un ataque de 2 turnos. Y fijar blanco es un ataque muy difícil de contar, ya que la animación es sumamente rápida y puede llegar a ser algo estorbosa, por lo cual mi recomendación aquí es basarte en el instinto o qué tan rápido estás llegando tú a los cargados en comparación con él. Es muy difícil de contar, sí, pero te puedes adaptar muy fácilmente a él. No es necesario realizar estrategias mágicas ni estrategias de alto nivel para poder hacerlo, pero sí es bastante recomendable. Esto nos va a ayudar a sacrificar Pokémon adecuadamente, a saber cuándo farmear, cuándo no farmear, etcétera, etcétera. Otra de los tópicos va a ser conoce el meta y tu equipo. ¿Qué me refiero con esto?
Tenemos a la disposición una de las mejores páginas, a mi parecer, para algún juego en línea, que es pvpoke.com, link en la descripción, que nos va a estar trabajando rankings de acuerdo a cuánto se usa el Pokémon, estadísticas, tipo, usabilidad, disponibilidad, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un claro ejemplo, Liga Super. Sabemos que Registeel y Azumarill son el rey y la reina del meta. ¿Y por qué me interesaría saber esto realmente? Bueno, si sabes que Registeel y Azumarill son de los Pokémon más usados y mejores, ¿por qué no haces tu equipo simplemente para intentar contrarrestarlos y tener una respuesta a ambos? Haz un equipo ya sea con esos dos Pokémon también, o Pokémon que le pueden hacer cara a cara sin utilizar tantos recursos. Hay muchos Pokémon que lo pueden hacer, solo es cuestión de investigar un poco. Lo mismo pasa con la Liga Ultra, o sea, Liga 2500, que tenemos a Cresselia, uno de los mejores Pokémon realmente. Y ocupas tener Pokémones que puedan derrotarlo en tu equipo. Si no, Cresselia puede hacer de las suyas y literalmente ganarte sola a todo tu equipo. En la Liga Master pasa un poco diferente. Disculpen, ahí puse 2500. Sin límite, no hay límite en la Liga Master. Tenemos, la mayoría son legendarios por sus estadísticas, sus ataques, su tipo. Pero pasa lo mismo, si tenemos a Giratina alterada en el primer lugar, Groudon y Zekrom segundo y tercero respectivamente, hay que intentar contrarrestar, ya sea utilizándolos o utilizando Pokémon que los puedan derrotar. Esto te permitirá formar tu equipo y saber qué estrategia utilizar y qué estrategia van a utilizar los demás. El último consejo que les podría dar: analizar, pedir ayuda y mejorar. Esto que tiene que ver con jugar, con divertirme, etc. Pues realmente, si solo quieres divertirte, ganar es divertido, realmente. Perder a veces no lo es, a veces hasta nos molestamos. Ya he tenido discusiones con ese tema. Pero unos consejos que les puedo dar que pueden hacer cualquier persona realmente. Primero, grabar partidas y después analizarlas. El juego es bastante rápido y tienes que tomar decisiones en cuestión de segundos e incluso milisegundos. Así que si tú grabas tus partidas y después las ves, tú puedes saber: oh, aquí me equivoqué, aquí debía hacer esto, aquí debía hacer lo otro, o aquí no debía hacerlo. Eso me ha ayudado bastante a mí a aprender un poco más sobre cómo juego y a poder mejorar. Otro es tener puntos de vista externos. Es decir, que uno a veces cree que siempre tiene la razón y que su estilo de juego es el más indicado. Siempre es bueno tener un amigo o alguien que te apoye en esto. A lo mejor pasar tus partidas, que él te diga dónde te equivocaste, analizarlos un poquito más a profundidad y siempre tener un punto de vista diferente al tuyo. No está de más, dos cabezas piensan mejor que uno. Retroalimentación. Retroalimentación es muy parecido al punto anterior, pero esto es pedir ya un consejo más apropiado, tal vez contra el que jugaste, que él cómo te ganó, él sabe cómo te ganó y él sabe si tenías la posibilidad tú de ganar. Si debiste farmear un poquito más, si debiste tirar un cargado antes, etcétera, etcétera. Siempre es bueno pedir este tipo de consejos cuando alguien te gana, o si tú le ganas a alguien también te los puede pedir, o tú se los puedes dar de una manera proactiva, así que tómenlo en cuenta. Adaptarse y mejorar. La retroalimentación es buena, pero siempre y cuando se tome en cuenta, porque si te dicen algo y no te agrada, pues no te va a servir de mucho. Y si no lo tomas en cuenta, no lo pones en práctica en la siguiente ocasión, pues realmente no vas a estar mejorando y no vas a tener la capacidad de adaptarte y por ende mejorar con el tiempo. Bueno, estos son algunos de los consejos que les quise dar y que me han ayudado a mí en lo particular. Recuerden que tengo mi Patreon donde todo esto lo podemos ver un poco más a detalle y enfocarnos en sus necesidades. Como siempre, les dejo mis redes sociales en la descripción. Cualquier comentario, sugerencia es bienvenida. Si quieren combatir conmigo, recuerden que en Twitter estoy disponible mucho tiempo. Así que, pues, ¿qué más le puedo decir? Espero mejoren, espero tomen estos consejos y los pongan en práctica. Bueno, nos vemos hasta la próxima.